Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a empezar con cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es una rama de la física que describe los movimientos, no explica las causas de esos movimientos. Entonces, la cinemática, ¿dónde está? La cinemática es una parte de algo que se llama la mecánica. Dentro de la mecánica está la cinemática y la dinámica. Esto seguramente lo vieron en tercer año. Y dentro de la dinámica están las leyes de Newton, por ejemplo, que explican los porqué de los movimientos. ¿Por qué algo se mueve? Bueno, porque actúa una fuerza y esa fuerza hace que que el movimiento del objeto cambie, etcétera, ¿no? Eso es la dinámica. La cinemática, ¿qué es? Simplemente la descripción. Si el cuerpo fue en línea recta o no, qué tan rápido está yendo ese cuerpo, ¿sí? Qué tan rápido está cambiando su velocidad, etcétera. Entonces, la cinemática, dijimos, es la descripción de los movimientos. Genial. Ahora, no los podemos describir así nomás. No puedo decir, bueno, fulanito fue más o menos derecho, más o menos rápido, o mirá qué rápido que va Mengano, o qué genial cómo hice autodoble la curva. No son maneras precisas de describir un movimiento esas, ¿no? Entonces, para describir los movimientos de manera bien precisa, vamos a precisar algunas magnitudes cinemáticas, que, bueno, por ejemplo, la posición, el desplazamiento, la velocidad, eh, la rapidez, la aceleración, etcétera. Voy a enumerarlas ahora, las pongo por acá, y lo que vamos a ir haciendo es cubrir una a una, de a poquito, ¿tá? A medida que vamos avanzando, vamos a ir explicando cada una. Tenemos entonces, por ejemplo, eh, dijimos posición de un objeto o de una persona, el desplazamiento, la distancia recorrida, que vamos a ver que es distinto del desplazamiento, no tienen por qué coincidir. La velocidad, la rapidez, que también puede coincidir en valor con la velocidad, pero no tiene por qué. Eh, la aceleración, ¿sí? A grosso modo primero, posición, bueno, ¿de qué manera nosotros vamos a ubicar a los objetos? ¿Sí? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a una referencia? Bueno, ¿cuánta información precisamos para posicionar un objeto bien? Desplazamiento va a tener que ver con el cambio de la posición. La distancia recorrida obviamente va a ser la acumulación de metros recorridos. ¿Tá? Y no va a tener por qué coincidir con el desplazamiento. Vamos a ver, por ejemplo, que siempre que haya cambios en el sentido de movimiento, si una persona va y después vuelve, seguramente el desplazamiento no va a coincidir con la distancia recorrida. La velocidad es qué tan rápido cambia la posición. La rapidez va a tener que ver con la distancia recorrida, qué tanta distancia se recorre en cierto o en determinado tiempo. Y la aceleración, que lo vamos a ver en realidad más adelante, es el cambio de la velocidad. Vamos a comenzar con movimientos de velocidad constante, donde la aceleración es cero. No hay aceleración, la velocidad fija. ¿Sí? Eso más o menos como para ir adelantando un panorama. Vayamos ahora a la primera magnitud cinemática que tenemos que ver, que es la posición, que la vamos a medir en metros. La posición.
posicionar un objeto en el espacio en realidad no es tan fácil. ¿Sí? Como nosotros vamos a empezar por movimientos rectilíneos, movimientos en la línea recta, ahí sí posicionar algo es muy, muy sencillo. Pero por ejemplo, si yo quisiera posicionar en esta hoja un objeto y decir con precisión dónde está ubicado, por ejemplo, con un solo número, no tengo la información suficiente. Con un solo, si yo digo, partimos de esta referencia, imagínense que esta esquina acá tengo el 0, ¿no? Acá digo, voy a medir las distancias con respecto a este punto. Si yo les digo, miren, con respecto al punto de referencia, ese objeto está a 10 centímetros. Si yo no les muestro esto y les digo, está a 10 centímetros de acá, no queda claro en realidad dónde está el objeto, ¿no? Porque podría estar acá, podría estar acá, acá. Todos estos lugares distintos cumplen con la pauta que yo les dije, está a 10 centímetros de la referencia, ¿no? Entonces, en realidad, precisamos más información. Por ejemplo, se podría usar un par de XY, una abscisa y una ordenada. Podríamos decir, bueno, el objeto si está acá, tiene 2 centímetros de X y tiene una ordenada que vale, qué sé yo, unos 8 centímetros. Bueno, ahí con 2 datos podría sacarlo, ¿no? Pero bueno, es más complejo. Este es un movimiento que se llama bidimensional, es un movimiento en el plano. Eso lo vamos a ver bastante más adelante. Empecemos por algo más fácil. Cuando un objeto se mueve solo en una línea recta, lo único que precisamos en realidad es un eje, que puede ser por ejemplo un eje de abscisas, simplemente un eje. Y si la persona está por acá, anda por ahí, una persona bastante flaca al parecer, vamos a al menos hacer que parezca entera. Y bueno, marqué ahí y tengo el 0. Sí, es fundamental eso, ¿no? Decir, bueno, aquí en lugar del espacio yo le considero que es el 0. Tengo que tener un punto de referencia. Y después, bueno, medimos con respecto a ese punto de referencia y decimos, bueno, la persona está ubicada a 3 metros de la referencia, ¿no? O sea que simplemente para posicionar a una persona, si es que esa persona cumple con la pauta de moverse en una sola dirección, con un solo número basta. Va a ser lo suficiente para ubicar correctamente a la persona. Es más, cuando tengamos posiciones negativas, quiere decir que la persona en ese momento en particular estuvo de este lado, del lado izquierdo del eje de referencia, por ejemplo en una posición menos 2 metros. Ese signo de menos significa que está del lado izquierdo de la referencia, ¿sí? Entonces acá la posición, por ejemplo, puede decir, bueno, la posición de la persona, la X es 3 metros. Y acá la posición de la persona es menos 2 metros. ¿Está? Entonces, ¿qué va a ser la posición para nosotros para movimientos unidimensionales o movimientos rectilíneos? Simplemente el valor de la abscisa, ¿sí? Eso es suficiente para determinar la posición de un objeto o una persona cuando se mueve en línea recta. ¿Qué pasa con el desplazamiento? El desplazamiento es algo muy sencillo. El desplazamiento va a ser el cambio de la posición. El cambio de la posición. Vamos a anotar eso. El desplazamiento es el cambio en la posición. ¿Cómo se escribe esto? ¿Cómo se escribe? Como una ecuación fácil. La variación de la X, la variación de la abscisa o de la posición, va a ser la posición final menos la posición inicial. Sí, esa es nuestra primera ecuación del curso. Bien sencilla. Como en materias
de biología, de química y de física, el delta, este triángulo significa variación, ¿no? O sea, cuánto vale al final menos cuánto vale el comienzo. En este caso serían posiciones. Veamos un ejemplo bien sencillo para aplicar esto. Si la persona primero, ¿sí?, sabemos que estuvo a 1 metro de distancia de la referencia y después esa persona avanzó, se movió en el sentido positivo de las X y llegó hasta los 4 metros, fíjense que es sencillo. El cambio de la posición es 3 metros. Lo podemos escribir ahora con la ecuación. ¿Cuánto vale la X final? 4. La inicial, 1. ¿A qué llegamos? La persona se desplaza 3 metros. ¿Sí? Ese desplazamiento es medio positivo. Quiere decir que la persona se movió en el sentido de las X. ¿Sí? Veamos un ejemplo ahora de desplazamiento negativo. Sería el ejemplo 2. La persona, por ejemplo, estaba por acá adelante a los 6 metros. Después se le ocurrió ir para atrás. Llega a una posición de menos 2 metros. ¿Sí? O sea que pasó por el lugarcito en el piso que decía el 0, donde estaba marcado con cinta la referencia, siguió de largo caminando para atrás y llegó al menos 2. ¿Cuánto se desplazó? Bueno, sin hacer el planteo matemático, parece fácil, ¿no? Fueron 6 para atrás, le agrego 2, 8. Menos 8 fue para atrás, retrocede 8 metros. Vamos a escribirlo con la ecuación. Tenemos delta x, x final menos x inicial. De aquí final, ¿cuánto vale? Menos 2 metros. Menos. Este menos es de la variación, ¿no? El delta x. Menos. ¿Cuánto vale la posición inicial? Positiva, 6 metros. Menos 2, menos 8. Perdón, menos 2, menos 6, menos 8. Bueno, se desplazó 8 metros hacia atrás. ¿Sí? Este menos que está ahí quiere decir que se desplazó hacia atrás. O contrario al sentido de las X. Obviamente, si yo el eje de las X lo apuntaba hacia la izquierda, un desplazamiento negativo ahora iba a significar exactamente lo contrario, que la persona se movió hacia la derecha. ¿Tá? En este caso estoy tomando sentido positivo hacia la derecha. Si la persona va para atrás, tengo un desplazamiento negativo, es porque fue hacia la izquierda. ¿Tá? Se desplazó hacia la izquierda, o en este caso hacia atrás, ¿no? Retrocede 8 metros. ¿Sí? Sencillo, fácil. Veamos ahora una cosa importante, que es la distancia recorrida que en realidad mismo el nombre ya lo define, ¿no? Es cuántos metros recorrió la persona. Pero lo que me interesa es diferenciarlo del desplazamiento, que no tiene por qué coincidir. Entonces, para eso, veamos 3 instantes distintos. Seguimos con los ejemplos de la persona que se mueve para atrás y para adelante. Y son como fotos, ¿no? Se fueron sacando fotos. Esta es la foto inicial. Después a la persona le sacan otra foto. Y se ve que avanzó, llegó a los 5 metros. La referencia obviamente nunca se cambia de lugar, porque si no, no podemos medir nada. Y después la persona, por ejemplo, que llegó al metro. ¿Tá? Acá perdí los brazos, pero vamos a poner los brazos mejor. Bien, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Vamos a hacer una pregunta. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto se desplazó en total
¿Y cuánta distancia recorre en total? ¿Ah? ¿Cuánta distancia recorrió? Bueno, veamos un poquito. Me piden el desplazamiento total, así que yo voy a mirar la foto inicial y la foto final. El desplazamiento es el cambio de la posición final menos inicial. Así que, más allá de lo que haya pasado en el medio, de las vueltas que haya dado la persona, lo único que me interesa es de dónde partió y a dónde llegó. ¿Sí? Planteo la ecuación, tenemos que delta x es x final menos x inicial. ¿Cuál es la x final? Bueno, llegó a 1 metro. 1 metro. ¿De dónde parte? De una posición o de una abscisa que vale 2. 2 metros. ¿Cuánto se desplazó? 1 menos 2 menos 1. Bueno, en total la persona se desplazó 1 metro hacia atrás. Es coherente, ¿no? Estaba en el 2, pegó unas vueltas, pero finalmente llegó el 1. O sea que fue 1 metro hacia atrás. Sí, eso es el desplazamiento. Pero la distancia recorrida fue mucho más. La distancia recorrida fueron, si parte del 2 y llega al 5, ahí ya tengo 3 metros hacia adelante. Y si está en el 5 y llegó al 1 es porque recorrió 4 metros más hacia atrás. ¿Sí? Los metros recorridos, la distancia recorrida obviamente son siempre números positivos y son metros que se van acumulando. Nunca nunca aparecen distancias negativas. No puedo decir acá una distancia de menos 4 metros. No, eso no. Tengo que simplemente ir acumulando, ir contabilizando los metros recorridos por la persona. No vamos a tener una ecuación para hallar la distancia recorrida, hay que hacerlo a mano, hay que pensarlo. Si es a partir de fotos, lo vamos sumando. Si es a partir de gráficos, también lo mismo. ¿Sí? No hay una ecuación mágica que nos resuelva la vida con eso. Entonces, parte del 2 llega al 5, van 3 metros ahí. Está en el 5, llega al 1, 4 metros más. Así que tenemos 3 metros más 4, son 7 metros la distancia recorrida. Entonces, vamos a ponerlo por acá. La distancia entonces fueron 3 metros hacia adelante y 4 metros hacia atrás. ¿Tá? Tenemos una distancia entonces de 7 metros recorridos. ¿Vieron cómo no tienen por qué coincidir distancia y desplazamiento? ¿Sí? Es más, si por ejemplo la persona partía del 2, iba al 5 y después volvía al 2, a los 2 metros, el desplazamiento era 0, porque yo cuando comparo la foto inicial y la final veo lo mismo. Digo, desplazamiento 0, la posición no cambió desde el comienzo al final. ¿Sí? Más allá de lo que haya pasado en el medio. Ahora, la distancia recorrida va a ser 3 para adelante y 3 para atrás, son 6. ¿No? Yo no le puedo decir a la persona después de todo ese movimiento, decirle no te moviste. El desplazamiento es 0, pero la distancia recorrida por la persona sí, fueron 6 metros. ¿No? Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa si introducimos los tiempos? Si aparte de estar viendo dónde está la persona, además agregamos información. Decimos, bueno, esto sucedió en tal momento, esto en tal otro momento y esto un poco después. Si ponemos los tiempos, si sabemos las posiciones y los tiempos de cada foto, ahí podemos llegar a algo que es la velocidad y la rapidez. ¿No? Entonces, ¿qué es la velocidad? La velocidad es el cambio de la posición. ¿Qué tan rápido cambia la posición con respecto al tiempo? Así que en la ecuación de la velocidad va a aparecer, obviamente, el cambio de la posición y el tiempo. Vamos a poner unas fotitos primero, como siempre, para entender qué es lo que está pasando. La referencia,
la persona caminando, avanzó 4 metros, pero aparte tenemos un cronómetro, que nos indica el tiempo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, un tiempo de 0, o sea, cuando vemos esta situación ahí fue que se largó el cronómetro, cuando la persona estaba en los 2 metros, y después tenemos un tiempo que pueden ser de 10 segundos. O sea que sabemos que 10 segundos después la persona quedó ubicada acá. Esa persona avanzó. Lo que es cierto es que todo lo que haya pasado en el medio, en el segundo 1, en el 2, en el 3, etc., en el segundo 9, no sabemos exactamente qué fue lo que hizo la persona entre medio, ¿no? Porque quizás lo que pasó es que él se apuró, fue muy rápido, y en los últimos segundos que le quedaban de tiempo no hizo nada. Y después avanzó un poquito más, y justito cuando se sacó esta foto, estaba ubicado acá. Entonces hay infinitas maneras posibles de que esta persona pase del 2 al 6 en 10 segundos. Así que no podemos decretar de que la persona fue, por ejemplo, a una sola velocidad del metro 2 a los 6 metros, ¿no? Entonces, como hay un montón de posibilidades en hacer ese recorrido, en realidad lo que vamos a hablar nosotros es de velocidad promedio o velocidad media. Más que eso, más que esa información, no vamos a poder sacar con esto que nos están dando. Nos están dando 4 datos. En el tiempo 0 están en los 2 metros. En el tiempo 10 están los 6. Con tan poca información, lo único que podemos hacer es tener una noción en promedio de qué tan rápido fue la persona. ¿Cómo es la operación? La ecuación es esta. La velocidad promedio o media es el desplazamiento sobre el tiempo. Y para este ejemplo, la velocidad media entonces va a ser posición final menos posición inicial. ¿Sobre qué? Sobre cuánto varió el tiempo. Tiempo final 10. Tiempo inicial 0. Bueno, ¿cuánto da esto? 4 dividido 10, 0,40. ¿Qué unidad? Metro sobre segundo. Bueno, así que la velocidad media lo que indica es qué tan rápido se desplaza la persona. Si la velocidad media es muy grande, quiere decir que se desplazó mucho en poquito tiempo. ¿Tá? Ahora, esto es una noción promedio de lo que sucedió. Yo si digo que la velocidad media me dio 0,40 metros por segundo, no puedo decir que todo el tiempo la persona fue a 0,40 metros por segundo. Capaz que al comienzo fue más despacio, a 0,20, y después sobre el final fue un poco más rápido, y llegando casi a los 6 metros, de repente fue a 0,60, 0,70, pero bueno, en promedio esa velocidad fue 0,40. ¿Tá? Con tan poquitos datos como estos, no podemos tener más que un promedio de lo que sucedió, o un valor medio, en este caso una velocidad media de lo que sucedió en todo ese recorrido que hizo la persona. Si quisiéramos saber exactamente qué sucedió, tendríamos que tener un video en vez de 2 fotos. Si yo tengo un video, puedo ver en qué momentos la persona fue más rápido y en qué momentos esa persona fue más. Si yo tengo un video, puedo ver en qué momentos esa persona, o en qué instantes esa persona fue más lento y en qué otros instantes la persona fue más rápido. O sea, poder tener una noción de qué velocidad tuvo la persona en cada momento, una velocidad instantánea. Con únicamente los datos de tiempo inicial, posición inicial, tiempo final y posición final, solo podemos conseguir un valor promedio de la velocidad de esa persona. La rapidez es muy similar, pero en vez de trabajar con el desplazamiento, la rapidez media, RAP-M,
le vamos a llamar la rapidez media, es la distancia recorrida sobre el tiempo. ¿Sí? Pongamos un ejemplo con esto. Volvamos a las fotitos. Está la referencia acá, el 0. Parte la persona de los 2 metros. 10 segundos después. Llegó a los 6. Y vamos a agregar una foto más, como para hacer cálculos de velocidad media y de rapidez media y ver claramente cómo se diferencian. Vamos a suponer que esa persona justo volvió al punto de partida. Fue y vino, llegó exactamente al mismo lugar. Y vamos a preguntarnos unas cositas acá. Vamos a preguntarnos unas cosas. Por ejemplo, vamos a agregar valores de tiempos. 0, 10 y 20 segundos. Las fotos son sacadas con un intervalo de 10 segundos de tiempo entre cada una. Y bueno, por ejemplo, ¿qué sucede con la velocidad media y la rapidez media entre las dos primeras fotos? O sea, cuando la persona fue hacia la derecha. ¿Nos darán lo mismo esos resultados o no? Vamos a verlo. La velocidad media ya la habíamos calculado por acá. Nos había dado 0,40 metros sobre segundos. Vamos a repetir eso. Velocidad media 0,40 metros por segundo. ¿Sí? Estamos solamente viendo estas dos fotos que están acá. Cuando la persona avanza hacia la derecha. ¿Qué pasa con la rapidez media? La rapidez media, si yo planteo acá, solo para la ida, ¿cuántos metros avanzó? Bueno, si estaba en el 2 y llegó al 6, avanzó 4. Así que tenemos 4 metros recorridos y el tiempo pasaron 10 segundos. Bueno, entonces tenemos también 0,40 metros sobre segundos. Nos dio exactamente lo mismo. No hubo cambios en el sentido del movimiento. Estas dos magnitudes nos van a dar siempre lo mismo. Cuidado, si la persona va para atrás, ahora lo vamos a hacer, cuando vaya para atrás, la velocidad media entre la segunda foto y la tercera nos va a dar negativa, porque el desplazamiento es negativo, está yendo hacia atrás. Pero la rapidez media, como se define a partir de la distancia sobre el tiempo, estas magnitudes siempre son positivas. Por lo tanto, este resultado también siempre va a ser positivo. Hagamos esas cuentas. Vamos a pensar ahora, hacer cálculos para la vuelta de la persona, cuando la persona vuelve. Tenemos, ¿qué velocidad media? Velocidad media va a ser igual al desplazamiento, que es el desplazamiento posición final menos posición inicial. Así que tenemos 2 metros menos 6, que es la posición inicial, sobre los tiempos. Tiempo final 20. Tiempo final 20. Tiempo inicial 10. ¿Esto cuánto va a dar? Esto da menos 4, esto da 10, menos 4 sobre 10, menos 0,40. Dio negativo, es correcto, porque si el desplazamiento fue negativo, o sea, en el contrario al sentido de las x, entonces la velocidad en promedio también fue negativa. Pero la rapidez media no nos va a dar eso. La rapidez es la distancia sobre el tiempo, y la distancia que la persona caminó hacia atrás fueron 4 metros, porque si estaba en el 6 y llegó al 2, fueron 4 metros hacia atrás. No le pongo un signo de menos porque la distancia siempre es positiva, ¿sí? Así que tenemos 4 metros recorridos de distancia y el tiempo de vuelta son 10 segundos, ¿no? Es 20 menos 10, son 10 segundos. 4 dividido 10, 0,40.
Así que la rapidez media desde esta foto, desde la segunda hasta la tercera, para la persona, esa persona volviendo, su rapidez fue de 0,40 metros por segundo. Y ahora vayamos a lo más interesante. ¿Qué pasa cuando tomamos todo el movimiento? Es decir, posición inicial, esta que está acá. Posición final, esta otra que está acá. ¿Qué pasó con la velocidad media? Bueno, la velocidad media es la posición final menos la inicial. Pero fíjense, la posición final y la inicial coinciden. ¿Cuánto tiempo pasó en total? 20. Son 20 segundos el tiempo final, 0 segundos el tiempo inicial. Y esto va a dar 0, porque 0 dividido un número me da 0. 0 metros por segundo. Pobre, la persona caminó unos cuantos metros y le vamos a decir, mira, tu velocidad media fue 0. No creo que se sienta muy contenta. Mejor vamos a hacer el cálculo de la rapidez, que es algo más habitual. En realidad, uno cuando anda por ahí haciendo ejercicio, tiene de repente una aplicación en el celular para que le contabilice los pasos hechos o los metros recorridos. Si queremos calcular qué tan rápido fuimos en promedio, en realidad lo que hace el celular siempre es calcular la rapidez media. O sea, hace la división entre la distancia que uno recorrió y el tiempo que pasó. En este caso, para la persona, fíjense, fueron 4 metros hacia adelante y 4 metros hacia atrás. Así que en total fueron 8 metros recorridos. ¿Cuánto es el tiempo? 20 segundos. Tenemos 20 segundos. Y bueno, ahí tenemos que hacer esa cuentita. ¿Sí? Tenemos que hacer esa cuentita que va a dar 0,40. ¿Sí? Va a dar 0,40. Pero recuerden, en realidad no sabemos exactamente a qué velocidad fue la persona en cada instante, ¿no? Lo que sabemos es que en promedio, bueno, su velocidad media fue de 0, porque no se desplazó, pero la rapidez media, que es la distancia sobre el tiempo, nos dio 0,40. O sea, que eso quiere decir que en promedio la persona fue a esa rapidez. ¿Tá? No quiere decir eso que haya ido siempre a una rapidez de 0,40 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, bueno, ojo acá la diferencia, ¿no? La velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. La velocidad media puede dar negativa, puede dar 0, a pesar de que haya movimiento, si es que la persona vuelve al mismo lugar, puede dar positiva. ¿Sí? La velocidad media, cuando vimos todo el movimiento, nos dio 0. Fíjense, hubieron velocidades positivas al comienzo y velocidades negativas cuando volvió. En promedio, su velocidad fue de 0. Ahora, la rapidez siempre es positiva. Nos dio 0,40 en la ida, porque en 10 segundos recorrió 4 metros. Y en la vuelta también recorrió 4 metros en 10 segundos. Por lo tanto, también la rapidez nos dio 0,40. Y evidentemente el promedio de 0,40 con 0,40 también es 0,40.